¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Doccast, el podcast de Hospitaria. En esta ocasión nos acompaña la doctora Adriana Rodríguez Galván. Ella es egresada de la Universidad del Noreste en Tampico, Tamaulipas y cuenta con un posgrado avalado por la UNAM en especialidad o de la especialidad de medicina interna en el Hospital Central Sur de alta especialidad. Posteriormente hizo un posgrado justo avalado por la UNAM con una subespecialidad en gastroenterología en el Hospital Médica Sur, mismo hospital donde continuó formándose con una alta especialidad en endoscopía gastrointestinal, y justo el día de hoy nos acompaña para hablar temas de gastro. Bienvenida, doctora Adriana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Justo con un tema cerraremos la segunda temporada del Doccast y con un tema que creo que seguro no es tan bien conocido, pero que muchos padecemos, que es el tema del reflujo gastrointestinal o reflujo gastroesofágico, perdón. Y me gustaría que nos explicaras para quienes lo escuchen por primera vez, pero que seguro lo han sentido. ¿Es normal tener reflujo? Hasta cierto punto sí. Lo que pasa es que reflujo, simplemente esa palabra significa que se regresa parte del contenido del estómago al esófago, ¿no? Hasta un 4% del tiempo de 24 horas puedes tener tus reflujos posterior a las comidas, dependiendo del tipo de comidas, y eso es completamente normal. Sin embargo, cuando ya excede de un 6% de las veces o genera alguna complicación, es cuando ya lo llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico, que esa ya se vuelve una patología, ya se vuelve una enfermedad en donde sí tenemos que hacer pues un abordaje o un tratamiento. Sin embargo, pues sí, yo creo que 90% de los humanos hemos alguna vez sentido esa sensación de que me quema en el pecho, ¿no? Y ese es un reflujo. Sin embargo, no siempre significa que eso sea un problema. Ok, o sea, ¿sueles resultar solo en una incomodidad o si suelen ser dolores? ¿Hay alguna diferencia cuando apenas va iniciando este tema? Digo, sin pasar a algo más grave, pero el reflujo, ¿cómo lo notan? ¿Solamente como sentir que se regresa comida o tiene que tener la característica de dolor, ardor, algo punzante? Las dos características fundamentales es que tenga ardor en el pecho, o sea, sientes que la comida se regresa. Puede ser hasta la parte media del pecho, puede ser hasta la garganta, o la sensación de que sube ácido o agua, que eso quema o es urente, ¿no? Esas son las dos principales características que son los síntomas más importantes. Sin embargo, dependiendo cada paciente, no todos tenemos el mismo umbral de dolor. Algunos pueden nada más sentir que sube un poquito de ácido, algunos sí experimentar dolor o hasta ser como un diagnóstico de diferencial de un infarto, ¿no? Se puede llegar a ser tan intenso como un dolor precordial, opresivo, intenso, que te lleva a urgencias y te dicen, pues el corazón todo está perfecto, pero lo que tiene es el reflujo, ¿no? Entonces sí puede llegar a ser un síntoma muy intenso. Eso sí depende de la susceptibilidad de cada quien. Sin embargo, pues las dos características principales son otras, ¿no? Algunas veces también puede ser que el paciente esté pues completamente asintomático, no tenga ninguna molestia y de repente ir muy seguido con nuestros colegas otorrinos porque tienen problemas con la voz, se les va la voz, tos crónica. ¿Por qué? Porque el reflujo está llegando hasta la parte superior y ese es el único síntoma que da, ¿no? Entonces sí hay una gran variedad de cambios o de síntomas que se pueden atribuir a la enfermedad por reflujo, siempre y cuando pues tenga un buen abordaje, ¿no? Sí, claro, incluso digo, los que estamos en hospital, a lo mejor te ha tocado por ahí escuchar algún código azul activado por un súper reflujo en la consulta, porque sí suele en algún momento, en mis primeras guardias de médico general hace ya un par de años, me tocaba que llegaran, no, doctor, es que me estoy muriendo, y luego ya haces una historia clínica pues bien hecha y no, señor, pues trae un reflujón, o sea, no haces el electro y demás para descartar, porque también en ciertas edades pues no te puedes dar el lujo de nada más decir, no, es reflujo, pero sí suele ser un motivo de consulta nocturno el doctor, es que siento que me estoy infartando. Y pues bueno, el tema de los porcentajes seguro va a ser muy complicado para yo decir, a ver, Daniel, tengo 4% del tiempo de reflujo. No. ¿Cuál es el método con el cual tú le puedes demostrar o el paciente puede saber, oye, sí estoy pasando ese porcentaje? La piedra angular siempre es la clínica. El diagnóstico como tal con enfermedad por reflujo implican estos dos síntomas, que tengan esta combinación de la agrura, el ardor o el dolor o la sensación de que se regrese la comida, son los dos síntomas principales, ¿no? Si eso lo tiene clínicamente podemos decir que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y lo primero es el tratamiento
en base a estos síntomas, ¿no? Da tratamiento un mes, máximo 8 semanas, en donde tenemos que ver la respuesta al tratamiento de un reflujo en estos síntomas, ¿no? En caso que estos síntomas no sean síntomas atípicos o que la respuesta no sea la adecuada, pues entonces ya nos vamos con las pruebas, ¿no? Para poder saber si tenemos este porcentaje, se hace por medio de una pHimetría. Es un tubo que se mete a través de la nariz, es milimétrico como un caballito. Se mete a través de la nariz, se queda en el esófago durante 24 horas para que en esas 24 horas se pueda documentar si está regresando ácido o no se está regresando ácido o qué tiempo, ¿no? Porque sí, obviamente no es la única causa de sensación de ardor en el esófago, no solamente reflujo. Entonces empiezan a haber otros diferenciales médicos, pero siempre y cuando tengamos el tratamiento y las medidas iniciales que nos avalen o que nos digan, sabes que esto no parece y hay que empezar a buscarlo, ¿no? Objetivamente solo podría hacerse con la pHimetría o por medio de endoscopía cuando ya hay complicaciones. Y esta pHimetría, mencionas que es tan delgado como un cabellito, pero es algo que el paciente por fuera alguien lo percibiría o puede ir a su trabajo y hacer sus actividades cotidianas, o qué recomendaciones le sueles dar cuando se pone. De hecho, lo ideal es que haga su vida completamente normal. Es más, hasta a veces le decimos, bueno, ahora sí te puedes pasar con un poquito de ácido, un poquito de salsa para realmente desempeñar o desencadenar ese reflujo. Sin embargo, lo ideal es que sea un día completamente normal, ¿no? El día en la mañana se te pone por medio de la sonda a través de la nariz. Molesta un poquito en la nariz al principio, en donde se coloca de forma todo el día completo, ya la sonda es completamente, se moldea con la temperatura, entonces ya no la sientes el resto del día, puedes comer normal, hacer tus actividades exactamente normal, y lo único que vas registrando a través del día con un dispositivo, vas aplanando el botón de, no, pues ahorita en este momento siento reflujo, ¿no? Para que después cuando se descargue toda esa información se pueda correlacionar el síntoma con qué pasó justamente en ese momento. Entonces el reflujo se documenta a través del paciente durante el día y cuando queda dormido ahí ya no. ¿O cómo funciona por este tema que tú vas aplanando? Puedes tener síntomas en la noche, ¿no? Si el paciente se despierta en la noche porque tiene tos o porque tiene dolor o porque tiene agruras, en ese momento también lo registra. Si no tiene ningún síntoma, pues te vas en la noche completa y al día siguiente te quitan el aparato, ¿no? Pero vaya, ¿es como el Holter que se documenta automáticamente también la noche o no? ¿O sí, es dependiente? Las 24 horas se está documentando. Okay. Lo que tú documentas es en el momento que tú tienes síntomas, si los tuvieras. Si durante todo el día pasas que no tuviste ninguna molestia, no se documenta nada. Y luego ya te emite un reporte, pues una computadora te dice, oye, todo este tiempo tuvo, y ahí se sale el porcentaje dichos. Claro, ahí ya haces como la interpretación del estudio, o sea, en 24 horas te va poniendo todo lo que pasó en 24 horas y ya tú interpretas qué es lo que pasó durante esas horas con la correlación con la clínica. Ok. ¿Se nos está escapando algún otro síntoma de la enfermedad por reflujo de estos dos? O sea, ¿hay algunos otros más? Los más comunes son esos que te comento, los atípicos que son los de otorrino, o sea, el dolor de garganta, la tos frecuente, tos crónica o la disfonía, la falta de la voz. Son síntomas muy también comunes relacionados a este padecimiento. El dolor a través del pecho y los síntomas que son más importantes, nosotros lo llamamos síntomas de alarma, cuando ya fuera de estos síntomas se agrega algo más, ¿no? Y algo más puede ser, por ejemplo, pérdida de peso, que tengas vómitos constantes, que tengas vómito con sangre o, por ejemplo, cuando estos síntomas ya son más de 5 años continuos, siempre intentamos como, bueno, eso ya se salió de lo normal empezamos con pruebas invasivas justamente para documentar antes o brincándonos la fase del tratamiento inicial de esas 8 semanas. Ok. ¿Y hay algo que lo detone? Es decir, a lo mejor, ¿cuáles son los tips de la doctora Adriana para, oye, pues ten cuidado con esto? Porque bien decías, cuando les hacen este estudio, pues recomendarles, oye, come como siempre. Yo cuando les pido a los pacientes que se hagan a lo mejor una química, le digo, oye, pero no vas a hacer trampa no comiendo un poquito, come como siempre tus tacos, porque pues mucha gente que sus tacos, la salsa, refresco, no hagas trampa porque el objetivo es que salga una foto real de lo que vives día a día y no, mira, estoy muy bien. Pues sí, porque hiciste trampa. ¿Hay alguna serie de alimentos, a lo mejor hasta horarios de comida, tiempos entre comida, que tú puedes decir, pues hay que tener cuidado con todo esto?
Lo ideal o esos cambios en el estilo de vida que tendríamos que hacer, no para el estudio, que el estudio sí tiene que ser 100% todo como un día normal. Sin embargo, como parte de las medidas del tratamiento son las medidas no farmacológicas, en donde hay que explicarles varias cosas fundamentales. Una, el ácido, ¿no? O sea, el ácido proviene de los alimentos principalmente, en donde regularmente tratamos de disminuir todo lo que contiene ácido, ¿no? Desde salsas, refresco, café, vinagre, tomate, ¿no? Son alimentos que son muy ácidos y tenemos que quitarlos de la alimentación lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque justamente cuando pasa el alimento de la boca hacia todo el esófago y llega al estómago, justamente todo ese trayecto va quemando al bajar este alimento, ¿no? Y la segunda parte, una vez que ya quitamos esos alimentos que son los alimentos irritantes, algo que también es muy importante es la posición. Y eso es como muy, muy... no lo hacemos, pero sí es importante. Por ejemplo, el estómago, para poder procesar el alimento, tarda entre 2 a 4 horas con una especie como de licuadora para mezclar el alimento con el ácido. En esas 2 horas, de forma habitual, tendríamos que no agacharnos o no acostarnos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no tomo medio litro de agua, mi vaso de agua antes de dormir, voy y me acuesto, el agua ya llegó al estómago, se mezcló con el ácido y ahora regresa por gravedad con el ácido del estómago. Entonces es de ida y de venida, ¿no? Entonces tratar de mejorar esos 2 puntos, que justamente es con cualquier alimento, sea el que sea, de preferencia no agacharse, no acostarse 2 horas y de forma inicial pues evitar los irritantes. A lo mejor me voy a echar en contra de algunas publicaciones o recomendaciones, pero porque creo haber leído varias veces que recomiendan tomarse un vaso pequeño de agua justo antes de dormir y justo al despertar para el tema de protección cardiológica. No está fundamentado en nada, pero he escuchado muchas veces esa recomendación. Pero por lo que tú comentas desde el punto de vista de gastro, entonces lo ideal sería 2 horas antes de que te vayas a dormir, nada de nada. Así es. Sí, justamente eso. O más, por ejemplo, en pacientes que ya tienen el problema, ¿no? A lo mejor me dice, bueno, es que yo tolero mi vaso de agua perfecto y me voy y me acuesto y no tengo ningún síntoma. Bueno, ¿no? Okay. Sin embargo, no es lo habitual. Cuando ya lo hacemos de forma repetitiva, o el clásico me da el mal del puerco y a los 5 minutos voy y me acuesto, esto genera que el alimento vaya regresándose, ¿no? Cuando lo hacemos una vez en la vida, pues no pasa tanto show, pero si lo hacemos de forma repetitiva, eventualmente va a generar un síntoma porque ya está haciendo el daño constante. Para quienes no sean del área de la salud, yo normalmente, y pues me gustaría que lo ampliaras un poquito más, les explico que así como ven la superficie de su lengua, de su boca, pues hay un tubo de 30, 40, 50 centímetros que lleva toda la comida y que todo ese ácido cuando se regresa pues va quemando y va haciendo como baches chiquitos en el esófago, ¿no? Y va quemando, me acordé por esta parte que estás quemando. ¿Es real así como funciona o cómo explicarles del daño que se va haciendo y el tiempo que toma para cuando alguien ya llega con síntomas considerables, el reflujo mecánicamente cómo funciona? Te digo, son esas 2 partes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros comemos. Al momento que nosotros comemos, empezamos el acto de la deglución, en donde el esófago se empieza a mover. Se empieza a mover por contracciones. Entonces empieza como la parte superior, va siendo como un gusano y va bajando o empujando todo el alimento hasta la parte inferior, ¿no? Y una vez que pasa eso, empiezan unas ondas terciarias en el esófago que digamos que limpian esos residuos del esófago para que ese esófago esté completamente limpio de todos los alimentos. Sin embargo, cuando tenemos un problema de reflujo, ¿qué es lo que pasa? Que la unión entre el esófago y el estómago, que está más o menos al nivel de la parte baja del tórax, esa unión se hace más laxa. No es como una compuerta específico que se abre y se cierra, sino solamente es un esfínter, ¿no? Entonces siente la presión del alimento, se abre y lo deja pasar y luego vuelve a cerrando de forma basal. Cuando ya hay esta enfermedad, ese esfínter regularmente está lastimado o está dañado por todas estas agresiones que estamos haciendo y es cuando se queda un poquito más abierto y da la oportunidad a que regrese ese contenido del estómago al esófago. Entonces ya regresa con el ácido del estómago y eso hace que justamente se queme. Eso de
quemar finalmente es una lesión a nivel del esófago. Tenemos en la parte interior una mucosa que es, digamos, como la pielecita del esófago interna, que es poco a poco las células con el ácido se van abriendo, van creando espacios en donde genera esa sensibilidad. Puede llegar a ser solamente el síntoma y no lesionar un esófago de forma definitiva, o puede llegarse a complicar generando erosiones o úlceras, que ya es cuando se abre toda la mucosa del esófago, se generan estas heridas dentro del esófago como rasguñazos ahí dentro del esófago, y eso me puede decir, bueno, es que tomo agua y como quiera me arde, es que ya está muy lastimado ese esófago, ¿no? O sea, pase lo que pase, como quiera te va a molestar. Claro, y justo digo, no es por ser absolutista, pero mucha gente dirá, oye, pero yo he comido siempre pues mucho picante, refresco y demás, y nunca me ha pasado, ¿no? Seguro también hay ese abanico de humanos que independientemente de lo que hagas no te pasa, y hay otros que, oye, es que yo nomás como bien poquitas veces y como quiera me pasa. Sí existe mucha variabilidad, o a todos los que coman les pasa. No, en eso entra ya la sensibilidad al dolor y qué tanto lo haces, ¿no? Si todos los días o toda la vida te cuidas y un día decides comerte una hamburguesa con refresco, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ese día regresa un poquito de ácido y no genera ningún problema. Si lo hacemos de forma repetitiva, eventualmente va a generar síntomas. A lo mejor no en una semana o en dos, pero sí pueden ser en varios años, y eso al final de cuentas genera el síntoma, ¿no? El problema o la lesión siempre está cuando nosotros hacemos este tipo de agresión. Que lo sintamos o no, eso ya depende de la evolución, la cronicidad. Sí, digo, seguro, la pregunta era porque seguro llegan casos ya muy complicados que el paciente dice, oye, es que nunca me dolió. Pues no, pero llevas, no sé, 5 o 10 años comiendo así y ya de pronto fue inevitable. Y justo iba para preguntar, ¿en qué momento se decide hacer la endoscopía? ¿Primero se hace la pechimetría, o si hay casos en los que estudian, no, luego vamos a hacer como primera lección la endoscopía? ¿Cuándo entra esta medida? Regularmente cuando pasa la primera fase que es el tratamiento empírico, o sea, dar estas medidas de higiene o de cambios en el estilo de vida, más el tratamiento inicial, que regularmente son entre 4 a 8 semanas, dependiendo del paciente. Y una vez que pase ese periodo, la siguiente consulta lo que se evalúa es cómo respondió al tratamiento, ¿no? Si hiciste todo lo que tenías que hacer, si tomaste el medicamento como debe de ser y la respuesta fue satisfactoria, hasta ahí nos quedamos. Si no, si esta respuesta no se da de como debería haber pasado, entonces cuando decimos, bueno, hay algo más que está pasando, y es cuando se decide la endoscopía. Sí puede ser que inicialmente se necesite solamente cuando tengamos estos focos rojos en el padecimiento, ¿no? Los sangrados, el vómito, la pérdida de peso o una evolución muy larga, ¿no? Ahí sí, bueno, sabes que no me voy a esperar 2 meses, tenemos que revisarlo de forma inicial. Pero no son todos los casos. Y para quienes estén en ese escenario, o a lo mejor que ya le han hecho uno incluso, o le estén recomendando hacer una endoscopía, es algo muy invasivo, requiere anestesia, requiere un hospital. ¿Cómo suele ser de manera muy general el tema de la endoscopía? La endoscopía es un estudio invasivo en donde se tiene que meter un tubo a través de la boca. Más o menos tiene un diámetro de 9 milímetros. Mi dedo gordo, se mete a través de la boca, es un tubo flexible con una cámara y se revisa el esófago y el estómago. Se recomienda que siempre sea con sedación, que es el anestesiólogo pone medicamento a través de la vena para que el paciente esté dormido, no que necesite apoyo para respirar o que esté en un plano muy profundo, pero sí para que esté con un sueño ligero y el paciente no tenga síntomas, porque a pesar de que es un tubo flexible, que es un tubo delgado, el hecho de pasar por la garganta en un paciente sin sedación, pues es estar arqueando con la sensación de que falta el aire, ¿no? Entonces no se hace sin este método, es un estudio ambulatorio, entras, sales el mismo día, más o menos todo el procedimiento dura entre unos 20 a 30 minutos. Parte de lo fundamental de ese día es el ayuno para lo de la sedación. Termina ese procedimiento, te vas a casa, ¿no? Se requiere un área especializada con el equipo médico, enfermería, anestesia y el endoscopista, pero sí es un estudio relativamente seguro, ¿no? La mayoría, el porcentaje de complicaciones es muy baja, menos de 1% de complicaciones, justamente por las ventajas de que son todo pues más sencillo, más fácil, ¿no? Y esto es algo que hace Adriana. Claro. Perfecto. ¿Cuáles son las complicaciones que puede generar el reflujo?
Las complicaciones más frecuentes son la esofagitis, ¿no? El hecho de que ya haya úlceras o erosiones en el esófago generadas por una exposición continua al ácido, generan que los síntomas sean continuos o genera sangrados por esas erosiones o esas úlceras a nivel del esófago. Estos sangrados o esta exposición continua al ácido hace un ciclo de lesiones, cicatrización a nivel del esófago, y eso puede generar estenosis, que el esófago se cierre por todas esas heridas y cicatrices que quedan, o irnos a una parte más complicada, que sería el esófago de Barrett, en donde ese esófago ya está muy lastimado, de que siempre genera más lesiones, se cicatriza, se quita, se cicatriza, se quita, y empieza a generar estas lesiones. Este esófago de Barrett ya es una progresión, una lesión premaligna, en donde ya tanto tiempo de exposición y tanto tiempo de lesión cambia la configuración esencial de ese esófago y eventualmente nos puede generar un cáncer. Nos fuimos un poquito adelante en el tema del cáncer. Ahorita hablaremos de ese tema, pero el esófago de Barrett es algo quirúrgico, es una dato de alarma que ahora sí tienes que cambiar el estilo de vida y hacer como otras cosas. ¿O cuál es el qué hacer cuando te dicen, oye, ya traes este? Eso significa que es una lesión que ya no se va a quitar. Es una lesión que va a estar ahí. Lo que tenemos es que estar haciendo ahí, sí, definitivamente no hay opción. O sea, tu dieta de forma continua, tu medicamento de forma continua. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es reducir ese cambio de una lesión premaligna a un cáncer, ¿no? Puede ser, dependiendo del estadio del Barrett, se pueden hacer tratamientos endoscópicos, mejorar la lesión con crioterapia o con lesiones con ligas a nivel del esófago, de forma tratamientos endoscópicos. Si ya es una lesión avanzada o que ya tiene sospechas de cáncer, entonces es cuando ya es tratamiento quirúrgico. Ok. Y una vez que pasamos ahora sí al tema pues más complicado, que es el que te diagnostiquen el cáncer, que normalmente se hace por una toma de biopsia, ¿cuál es el abordaje o cómo sabes si el paciente tiene o no? Cuando están los datos de alarma, inicialmente nos vamos a endoscopía. Si el tratamiento no funciona, nos vamos a endoscopía. En endoscopía vemos estas lesiones en donde ya hay el esófago, en lugar de tener esa úlcera o esa quemadura a nivel del esófago, ya vemos una lesión, digamos un pólipo o un tumor, en donde se toman unas biopsias y se decide cuál es el tratamiento adicional. ¿Cuáles regularmente los datos de alarma? Pues el tener el antecedente del Barrett, la pérdida del peso, sangrado, o en hombres que tengan un padecimiento de más de 5 años, ¿no? Ahí es cuando la recomendación es hacer endoscopía de forma temprana para identificar estas lesiones. Algunos tratamientos pueden ser tan fácil como mediante endoscopía quitas la lesión y te quitas el cáncer, o de plano tener que tener ya un tratamiento específico de cáncer, ¿no? O sea, ya una cirugía o quimio para esa lesión, dependiendo del estadio. Entonces sí es importante, a pesar de que sea algo muy común, no normalizarlo. Porque a veces pasa eso, ¿no? De que, pues es que me arde y siempre me ha ardido y es normal en mí. No. Porque seguro también hay escenarios en donde ya no se puede continuar con la deglución y se tiene que poner pues gastrostomías o demás para alimentación y a lo mejor de pasar de comer bien delicioso, o sea, ahora ya de ahora en adelante no podrás comer, ¿no? También hay ese tema. Dentro hay algo que pues va a sonar un poco ignorante, pero en la carrera nos enseñaban mucho el esofagograma con bario. No veo que esté por aquí. ¿Ya no se usa hoy en día al menos para ese tema? No, lo utilizamos solamente cuando sospechamos, por ejemplo, alguna hernia. Hay algo que se llama, por ejemplo, hernia de hiato. Esta unión que te decía entre el esófago y el estómago congénitamente está más abierto de lo habitual o tiene una disposición diferente, en donde hace que de forma continua se regrese este ácido, ¿no? En el esofagograma podemos ver las dimensiones o si existe o no esta hernia, que pueden ser causas de por qué el reflujo está de forma muy persistente a pesar de que todo lo hagamos bien, o para detectar, por ejemplo, estas estenosis que te digo, ¿no? Esta reducción del esófago por todas estas lesiones o estas complicaciones del esófago de una exposición de ácido prolongada. Ok. Y otra duda que seguramente podamos tener, ¿el tema del tabaquismo y alcoholismo está asociado como casi todo, o si son muy agravantes o no tienen tanta relación? Las dos son necesario quitarlas.
Alcohol en especial es un ácido. Finalmente, cada vez que nosotros consumimos alcohol, también genera lo mismo el refresco, lo mismo la salsa, lo mismo el alcohol. Y el tabaco sí se ha relacionado con una disminución en la cicatrización de estas heridas del esófago y una progresión más importante hacia la cuestión de cáncer, ¿no? Claro, sobre todo la puntualización es porque pues uno dice, oye, pues yo no fumo con la panza, ¿verdad? Pero al final de cuentas el tema de la cicatrización pues sí tiene mucho que ver. Eh, ya mencionaste, creo que de manera, pero me gustaría escucharlo de manera resumida, ¿cuáles son los cambios que tienes que hacer una vez que ya tienes la enfermedad, que ya no mejoró quizá con farmacoterapia, que estás antes de Barrett? ¿Qué tendríamos que quitar aparte de las horas, de las comidas y demás? Hay como si me pudieras dar una lista de los 10 de estos, tengan cuidado. ¿Los 10 alimentos? Pues los 10 ¿Cómo? cambios en el estilo de vida que dices tú, sí o sí, ya que sufriste un episodio o varios episodios o tienes la enfermedad, ¿cuál es el listado de los que estos chicos, vámonos? Justo solamente esos dos, la posición y los irritantes. Sin embargo, decir de una dieta baja en irritantes es un chorro de cosas que tienes que quitar, ¿no? Tanto todo lo que contenga ácido, desde las salsas, chiles, aunque no piquen. El picor de los alimentos es en la lengua. Aunque tú consumas una salsa y dices, bueno, es que no está picando, finalmente tiene ese ácido que lesiona. Y grasas, condimentos en exceso, refresco, café, alcohol, tabaco, son los alimentos que tendríamos que quitar de forma regular para que no esté lesionando este esófago. Sí, claro, porque seguro muchos pensarán en esa parte que, oye, no, pues es salsa de la que no pica, pero al inicio mencionabas con solo el tomate que es ácido, pues por más que sea la salsita que no pica nada, pues bueno, le estás metiendo ácido Claro. pues todo el tiempo. A mí en general no me gusta hablar tanto de manera de medicamentos, para no decir como pues la receta de cómo curarlo, pero hay medicamentos muy comunes, menos comunes, es un tema caro. ¿Cómo poder hablar sin decir tanta información que se debería decir en un consultorio, pero qué información llevar al paciente respecto a la medicación? El problema de la medicación es que, digo, es muy comercial. La base del tratamiento es un inhibidor de ácido, ¿no? Que nosotros lo llamamos un inhibidor de bomba de protones. Es la forma en cómo estos medicamentos disminuyen la acidez en ese esófago y hacen una disminución de la inflamación del esófago para poderlo curar. Entonces, la piedra angular es todo esto. De los medicamentos más antiguos es el omeprazol, que en cualquier farmacia encontramos el omeprazol, que pertenece a esta familia. De ahí en adelante han sido varias generaciones de medicamentos de esta familia, que lo que hace es mejorar ese ácido. Sin embargo, el hecho de que sean medicamentos no controlados, cualquiera puede ir a la farmacia y agarra el primero que se atraviesa y el que dice el estomaguito con el ácido, justamente agarras ese y te lo tomas. Inicialmente puede funcionar, sin embargo el tratamiento no es un tratamiento completo hasta que no tenga su duración, su forma de toma y las cuestiones de higiene dieta. ¿Por qué? Porque en ese momento probablemente disminuye el síntoma, pero está disminuyendo el síntoma y no la lesión, ¿no? Lo que queremos es curar ese esófago y no solamente sentirte bien, ¿no? Porque finalmente el medicamento lo puedes tomar toda la vida, pero son medicamentos que a la larga generan un problema más complicado. Sí, de hecho normalmente cuando uno lee o cuando lleva farma, también esos medicamentos no se pueden combinar con algunos otros medicamentos o suben o bajan los efectos de esos otros. Entonces sí es bien peligroso porque pues digo, quienes vean la tele local o hasta en YouTube salen en los comerciales el dichoso ese, ya sé por qué va, que te dice para esto es, pero no es tan recomendable. Es más, no es recomendable hacerlo la automedicación, aunque nada más sea para los antibióticos, para el ocupe receta, porque justo ese es el problema, que a veces si el paciente ya toma otras cosas, pues puede haber complicaciones y resulta en una tragedia. Y también en la consulta de medicina general yo les suelo decir, oye, así como un esguince necesita 7, 14, 21 los días que se necesita de tratamiento, justo el omeprazol no es para, no, nada más apagar el fuego, o tenemos estos colegas que compran los sobrecitos de este gel dichoso para no en el momento, pero es algo que lleva pues una duración para tener una recuperación y no estar parchando como pues un bache que luego va a rezar, porque luego normalmente digo, si quieres ampliar, pero ese bache conforme vayas parchándolo va a llegar a un punto donde va a ser tan grande que luego pues terminan estos sangrados. ¿O cuál podría ser la complicación de sobredosificarlo o usarlo? Los antiácidos, que son todos los
geles o suspensiones que utilizamos son medicamentos que lo único que sirve es para mejorar el síntoma, ¿no? En ese momento me arde, me duele, me tomo el medicamento, me siento bien. El problema es justamente eso, me siento bien, no estoy quitando el problema inicial. Entonces esto hace que pues me sentí bien y me funciona una vez y lo hago toda la vida o varios años, y los antiácidos sí pueden generar algún problema con la absorción de los medicamentos o la absorción de los alimentos. Entonces no es un medicamento que tampoco sea 100% confiable a largo plazo, ¿no? Si lo usamos 1 o 2 veces no hay tanto show, pero si lo estamos haciendo de forma constante también podemos generar efectos secundarios. Igual en esta familia de inhibidores de bomba de protones como omeprazol y todos los derivados del omeprazol, que es lo que genera, que puede generar pólipos a nivel del estómago porque estás cambiando la configuración de la producción de ácido del estómago. Pueden generar pólipos, puede ser relacionado con cambios a nivel de la bacteria del intestino. Todos tenemos una microbiota intestinal y el ácido nos protege en cierta parte de esas bacterias que podemos ingerir del día a día, ¿no? Al no tener esta barrera podemos cambiar la configuración de esta microbiota y cambiar o generar mayores infecciones gastrointestinales. Entonces, sí es un medicamento que en algunos pacientes, por ejemplo en Barrett, sí se utiliza de forma definitiva, o sea, ahí sí te vas toda la vida con el medicamento porque estamos hablando de una elección premaligna. Sin embargo, solamente el por qué me arde, por qué me duele, tenemos que conjugarlo con las demás cosas para que sea solamente un tratamiento limitado, ¿no? Yo te puedo dar un tratamiento estas 4 o 8 semanas siempre y cuando sigas lo demás, que es lo muy común que pasa. Llega el paciente y te dice en consulta, bueno, es que como 5 o 6 medicamentos de la familia no me sirven. Entonces, sí sirven. El punto es que nos falta agregar cosas adicionales como son las medidas higiénico-dietéticas, la forma de la toma del medicamento, la duración del tratamiento o adicionalmente el hecho de tener un buen estilo de vida, ¿no? Si el medicamento lo tomamos por estas 4 semanas y llega, no, pues es que me siento perfecto, dejo el medicamento y el síntoma regresa, pues es que no hiciste todo lo demás, ¿no? O sea, si seguimos lastimando ese esófago, te quitaste el síntoma porque estabas con medicamento, pero va a regresar si el estilo de vida sigue exactamente igual. Claro. Y en algunos casos, también hablo desde la ignorancia, pero en algunas ocasiones donde a los pacientes les operan por bypass o manga, suelen algunos médicos dejar este tipo de medicamentos. ¿Hay algún cambio anatómico que justifique o por más bien la pregunta sería, ¿por qué se da este tipo de tratamiento cuando pues reciben este tipo de tratamiento quirúrgico? En las cirugías bariátricas cambian o modifican el estómago. Tienen que hacer unos cortes en el nivel del estómago para que éste pueda generar una restricción alimentaria. Entonces, al hacer un corte a nivel del estómago, pues generas cicatrices, generas lesiones o generas úlceras por el hecho de un proceso quirúrgico, no lo estás cortando. Entonces, se deja una temporada justamente para ayudar a esa cicatrización de esas lesiones quirúrgicas, ¿no? Ahí no era por la comida, pero sí quirúrgicas. En la cuestión de procesos bariátricos, muy frecuentemente exacerban el problema del reflujo porque el estómago, en lugar de que sea un contenido de 1 litro para el estómago, lo reducen para que no tengas ese cambio del peso, y al reducirlo pues eso genera mayor presión dentro del estómago y es más común que si a lo mejor traías ahí uno que otro día del reflujo, ahora se hace continuo. ¿Por qué? Porque ya el estómago es mucho más fácil que genere mayor presión y mayor reflujo. Ya, perfecto. Y aprovechando el foro, el tema de los prebióticos, probióticos, ¿qué tanto desde el punto de vista gastro son recomendables? Dependiendo del padecimiento. Regularmente esto de prebióticos, simbióticos, probióticos son medicamentos que son a base de diferentes cepas de bacterias que nos va a hacer que podamos restablecer o mejorar algún tipo de padecimientos. Sin embargo, se ha hecho como un boom en esta temporada y vas a cualquier supermercado y tienes 20 diferentes botecitos con 30 millones de cepas o 20 millones de cepas. Y yo, bueno, pero
qué son esas cepas o para qué las estás utilizando, ¿no? No se recomienda de forma continua solamente por estar bien, ¿no? O sea, como tenerlo algún suplemento alimenticio no es necesario. En ciertas enfermedades sí nos ayuda para que mejoremos los síntomas o para que ayudar al tratamiento, pero solamente son adyuvantes y son temporales. Y aprovechando ya para cerrar, porque digo, no era el objetivo pero pues digo, para quienes lo estén escuchando en cuanto a gastro, el tema de los antibióticos cuando acude el paciente no a gastro, sino a cualquier consultorio de medicina general, ¿qué tanto impacto tienen? Porque muchos veo que les dan antibiótico y aparte el probiótico. ¿Qué tan justificado está en ese tipo de diarreas de manera muy general el meter antibiótico? Lo menos que se pueda, ¿no? Siempre es importante eso, o sea, el antibiótico cuando es necesario, adelante. Sin embargo, es muy común que se ha visto un abuso de este medicamento porque es muy frecuente que me duele la garganta, dame mi antibiótico, ¿no? No siempre son infecciones bacterianas que necesitan un antibiótico. La mayoría de ellas son virales y necesita solamente agüita y reposo, ¿no? Algún antiinflamatorio para que mejore. Uh-huh. Sin embargo, el hecho de que abusemos de estos medicamentos, todos los antibióticos generan un problema a nivel del estómago justamente por la acidez de los medicamentos que puede lastimar el estómago, formar úlceras o formar lesiones por utilizarlo. Y a nivel de la microbiota siempre le pega. O sea, esta microbiota son las bacterias que nosotros tenemos en el estómago que nos ayudan a procesar los alimentos. El hecho de dar un antibiótico no significa que me dieron en la garganta solo va a funcionar ahí, ¿no? Funciona a nivel de todo el cuerpo. Eso lesiona la microbiota y puede llegar a haber complicaciones, ¿no? Diarreas crónicas, infecciones gastrointestinales o lesiones a nivel del estómago por este abuso de medicamentos, ¿no? No es que estén satanizados, pero siempre y cuando tenga una buena indicación. Sí, sobre todo porque, o sea, independientemente de que te mejore una parte, pues también otra parte considerable puede llevar alguna complicación. ¿Algo que se nos escape de enfermedad por reflujo gastroesofágico antes de pasar a otros temas? Que dijeras tú, me gustaría puntualizar en esto. Me gustaría puntualizar en la cuestión de la dieta. O sea, es muy importante que hagamos lo mejor que se puede este consumo de alimentos. Y segundo, los datos de alarma, ¿no? O sea, mucha gente puede tener este proceso de reflujo, pero cuando es sí o sí que tenemos que ir a un médico es cuando este problema se haga algo crónico, ya algo de años de evolución, que tengamos esta pérdida de peso, sangrados, vómitos, es cuando tenemos que acudir para una revisión, no saber solamente si estamos batallando con un reflujo que no está bien controlado o si ya hay una complicación. Perfecto. Y pues acudir con Adriana a su consultorio para una revisión más especializada justo en hospital. Aquí en hospital estamos. Perfecto. Adriana, y ahora sí pasando a la parte pues más humana del médico detrás, ¿qué te llevó a querer estudiar después de 4 años de medicina interna gastro? Gastro es hermoso, me encanta. Gastro es un mundo en donde tenemos bastantes órganos. Todo el sistema digestivo se compone de muchos órganos y todos son síntomas muy generales, ¿no? No es, me duele la panza, puedes tener 20 cosas diferentes, solamente el sentir me duele el abdomen, ¿no? Entonces, sí hay muchos síntomas, es muy diverso, son muchas enfermedades y esto nos ayuda, es muy frecuente, ¿no? Es un problema que realmente tenemos demasiado frecuente en nuestra población y que podemos ayudarlo con ciertas cambios o medicamentos, ¿no? Es muy importante esa parte. ¿Pero qué te llevó a estudiar gastro? Durante medicina interna, ¿qué viste que dijiste, vamos por gastro? Me encantan los pacientes cirróticos. Ellos son un mundo diferente, un completo, todo su cuerpo cambia, ¿no? O sea, el hecho de que tenga un órgano no funcione, que sería el hígado, genera este problema, estas complicaciones y es un paciente que es un paciente crónico que hay que revisarlo, ¿no? Ese es el paciente más lindo de todos ellos y justamente la frecuencia de que vemos todo esto, ¿no? Volteas a cualquier lado y te duele la panza, te arde, tienes estreñimiento, o sea, son síntomas muy comunes y que pueden generar un problema en el paciente el solamente tener un síntoma tan constante, ¿no? Entonces es muy, muy lindo apoyar al paciente cuando ya pareciera algo normal, pero que ya está afectando su calidad de vida. Claro. Y entonces supongo que de ahí del paciente cirrótico pues surge el tema de la endoscopia porque está bien alineado al abordaje, ¿no?
Claro, endosco es la parte, pues digamos como mecánica del gastro, en donde el procedimiento, la mayoría de ellos es diagnóstico. Se realiza un método diagnóstico. Vas a ver qué es lo que tiene el paciente, pero tiene la parte terapéutica, ¿no? Podemos ayudarle a resolver el problema o a mitigar un problema. Sangrados, varices, pólipos, ¿no? O sea, frecuentemente el hecho de que todos lleguemos a los 45 años o la mayoría lleguemos a los 45 años es cuando genera mayor problema o mayor riesgo de cáncer. Tenemos que hacer una colonoscopía para revisión de cáncer colorectal. Entonces es un procedimiento que es relativamente es invasivo, pero mucho menos que una cirugía, pero diagnosticas o resuelves en algunos casos. Claro, perfecto. Porque pues digo, son muchos años después de la especialidad, la sub y luego la alta se nos va pues casi lo mismo que la carrera y terminan siendo fácil, seguro 14 años, cuando menos de estudio, ¿no? Un poquito más. Sí. Sí. Y dentro de estos, digo, en Médica Sur, pues todos tenemos como referencia que es un gran hospital, tanto académico como práctico, y las bondades también son que te abren puertas para rotaciones internacionales. Comentabas previo a grabar que fuiste a Barcelona y me gustaría que nos platicaras de manera muy breve si hay un contraste muy notorio entre primer mundo, por así llamarle, versus México, considerando que pues también estás en un hospital de primer mundo. Claro, lo más interesante es cómo ellos abordan a sus pacientes, ¿no? Es una medicina en donde tienen acceso muchos pacientes. El acceso que ellos tienen a estudios de tamizaje es algo muy importante, ¿no? O sea, el tamizaje es, creo que lo que nos diferencia mucho de ese tipo de países en donde ellos buscan activamente una enfermedad para evitar que ésta se complique, ¿no? O no esperarte hasta que me duele y ya no tenga un resultado. Entonces, esta parte, como este colchoncito en donde tú encuentras activamente al paciente que está enfermo y le resuelves el problema, genera una disminución de la mortalidad de la población, ¿no? O sea, tener acceso a un tratamiento preventivo es 1000 veces mayor que ya curar algo que está descompuesto. Que seguramente en tu experiencia ya o tu rotación es un tema más a lo mejor político y económico para respaldar esa medicina preventiva, ¿no? Porque en realidad es medicina preventiva. Sí, o sea, es internacionalmente, o sea, es todas las guías de gastroenterología. Por ejemplo, la indicación principal justamente en estos estudios invasivos es que a los 45 años es cuando se incrementa el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Entonces, por regla, todos a los 45 años tendríamos que hacer una colonoscopía y esta es la única medida que ha impactado en la mortalidad de los pacientes de cáncer de colon. Detectas una lesión temprana, la quitas y te salvas del cáncer, ¿no? Sin embargo, en México, con todos los millones que somos en México, hacer una colonoscopía a todos los 45 años, ningún sistema de salud te respalda esa cantidad de volumen de procedimientos que se requeriría, ¿no? Entonces, si llega un punto en donde este tipo de cosas, por ejemplo, no sé, algo más fácil, la mastografía o un Papá Nicolau, pues es un poquito menos invasivo, es un poquito menos costoso y salva vidas, ¿no? O sea, la parte en gastroenterología es todavía un poquito más complicada porque no es algo tan accesible para la población, ¿no? Pero si Adriana fuera la secretaria de salud, diría, tendría que hacerse sí o sí a todos. No hay forma de que pagues una colonoscopia para todos los adultos mayores de 45 años. O sea, administrativamente es muy complicado. Claro. Pues qué difícil, ¿no? Exacto, es muy difícil. ¿Por qué? Porque, o sea, si esto a lo mejor lo empezábamos a hacer, digo, ahí poquito a poquito te la llevas y alcanzas la población. Sin embargo, ahorita decir cuántos adultos de 45 años o más tiene México. Ya no se puede. No, es imposible. Para un sistema de salud o para hacerlo de forma gratuita es complicado. Claro. Ok. Bueno, Adrián, ¿algo que se nos está escapando que quisieras decir antes de cerrar el episodio? Pues solamente muchas gracias. Agradecer esta oportunidad, esta comunicación a través del hospital, mi casa que ha estado conmigo un par de años. Hemos tenido el apoyo, esta difusión es algo muy bueno para el hospital, para los pacientes que tengan esta información y que acudan con su médico responsable, ¿no? Perfecto. Pues de nuevo, gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad. Gracias por continuar con el último episodio de la segunda temporada de Doccast, el podcast de Hospitario.